bien, llegamos a la última clase de esta primera unidad de invierno y con ello el tiempo de recordar y estudiar el nacimiento de Jesús. Estudiar esta parte de la historia de Jesús debe llenarnos de gozo porque nuestro Salvador nació y permanece con nosotros para siempre. Meditar en el gran sacrificio que hizo por cada uno debe seguirnos animando a ser hijos obedientes y llevar a cabo ahora la gran tarea que nos ha encomendado: llevar a todas las naciones el mensaje, las buenas nuevas de salvación. Y para continuar en esta quinta lección, vamos a comenzar haciendo lo siguiente. Y vamos a pedir a Keri que venga y nos ayude a trabajar esta primera parte de nuestra preparación para nuestra lección del próximo domingo. Aquí llegó Keri. Hola Keri, ¿cómo has estado? Bien. Bien, bueno, pues vamos a trabajar en esta tarde y vamos a descubrir de qué se va a tratar nuestra lección para esta próxima semana. Bueno, ¿sabes qué? Aquí tengo ¿sabes el nombre de esto, Keri? Metro o flexómetro. Y nos sirve, como su nombre nos indica, para medir cosas u objetos. ¿Cuánto creen que mide Keri de alto? Muy bien, pues vamos a usar nuestro metro o flexómetro. A ver, vamos a pedirle a Keri que nos ayude, que pise la puntita y... A ver, ahí está. Bien paradita, Keri. Bien paradita. Y aquí me dice el flexómetro que mide, a ver, quiero que ustedes me digan algunas respuestas. Yo veo ahí en pantalla, algunos me dicen que 1.60, escucho por aquí que 1.68, otros me dicen que 1.55 y la realidad es que Keri mide 1.64. Ahora vamos a medir sus hombros de Keri. A ver, vamos a medir su hombro y su hombro. Me dice que su hombro mide 48 centímetros. Ahora vamos a tratar de medir la cabeza de Keri. Tiene una cabezota. Oye, como que no nos ayuda mucho de aquí. Ok. Aquí vamos a medirla. Bueno, mejor le quitamos. Ahora vamos a medir el brazo. Ya. Ahora vamos a medir el brazo de Keri. ¿Qué les parece? Bien. Esto es más sencillo. A ver, el brazo de Keri mide, ¿cuánto creen? 75 centímetros. ¿Sabes, Keri? Los niños crecen rápidamente y las medidas que tomamos hace un año ya no son las mismas las que tienen ahora. Bueno, esto nos hace recordar que los niños crecen y ¿sabes una cosa? Hay alguien que también creció, que nació en Belén. ¿Tú sabes quién es? Creo que sí. ¿Quién es? ¡Jesús! El niño Jesús. Él creció. Y vamos a ver en esta tarde que él crecía y que su deseo fue seguir el plan de Dios para su vida. Así es que vamos a poner mucha atención. En esta semana en Biblia Historias, Jesús y los maestros, basada en Lucas capítulo 2, versículos 40 y 52, y el nivel de aprendizaje es salvación y el concepto es: Dios preparó un plan de salvación porque me ama. Para los preescolares, Jesús habló con los maestros, basada en Lucas 2, capítulos 40 al 52, y el nivel de aprendizaje bíblico es Jesús, y el concepto es: Jesús crecía como yo y tenía una familia. Según la ley de Dios, era exigido que todo varón fuera a Jerusalén 3 veces al año para los festivales principales. Deuteronomio 16:16 lo cita de esta manera: cada año
Todo hombre de Israel deberá celebrar estos 3 festivales: el festival de los panes sin levadura, el festival de la cosecha y el festival de la enramada. La Pascua era celebrada en la primavera, seguida de inmediato por el festival de los panes sin levadura, que duraba una semana. La Pascua conmemoraba la noche que los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto, cuando el Señor mató a los primeros hijos varones de los egipcios, pero no tocó los hogares de los israelitas. La Pascua era el festival más importante de estos 3, como te había comentado. A los 12 años Jesús era considerado casi un adulto. Por lo tanto, probablemente no pasó mucho tiempo con sus padres durante el festival. Los que asistían a estos festivales a menudo viajaban en caravanas para protegerse mutuamente de los peligros del camino. Por lo general, las mujeres y los niños viajaban al frente de la caravana y los hombres en la retaguardia. Un niño de 12 años podría haber estado en cualquiera de los 2 grupos, así que María y José posiblemente pensaron que Jesús, si no estaba con uno, estaba con el otro. Sin embargo, cuando la caravana salió de Jerusalén, Jesús se quedó en la ciudad conversando con los líderes religiosos. Los atrios del templo eran conocidos en Judea como un lugar de aprendizaje. Durante el tiempo de la Pascua, los más destacados rabinos de la nación se reunían para enseñar y discutir importantes asuntos teológicos. Sin duda, uno de los temas de discusión debe haber sido la venida del Mesías prometido, pues todo el mundo esperaba que llegara pronto. Seguramente Jesús estaba deseoso de escucharlos y hacerles preguntas. Lo que asombró a estos maestros no fue lo joven que era Jesús, sino la profundidad de su sabiduría. Lucas, autor de este libro, nos dice al comienzo de su evangelio que su objetivo era escribir un relato ordenado de la vida y el ministerio de Jesús para que tuviéramos la certeza de las cosas que nos han sido enseñadas. Probablemente había entrevistado a testigos oculares como parte de su investigación para obtener la mejor información posible. La mayoría de los eruditos cree que una de las personas entrevistadas fue María, la madre de Jesús. Imagina las historias que María habrá contado acerca de su hijo. Lucas tuvo la increíble oportunidad de sentarse a hablar con ella sobre el nacimiento de Jesús, su infancia, su ministerio, su muerte y su resurrección. La entrevista con María es probablemente el motivo por el cual el Evangelio de Lucas tiene mucho más detalles sobre el nacimiento de Jesús que cualquier otro evangelio. Además, probablemente María sea la fuente del único relato que tenemos sobre Jesús en su infancia. Entre 2 afirmaciones sobre el crecimiento físico y espiritual de Jesús se encuentra la historia que hemos estado narrando, siendo un niño que asombró a los maestros con sus conocimientos. ¿Por qué habrá incluido Lucas esta historia entre las muchas que seguramente María le contó sobre los años de infancia de Jesús? Primero, esta historia muestra un cambio en la narrativa de Lucas, de los hechos de otros a los hechos de Jesús. En este pasaje Jesús habla por primera vez estableciendo las expectativas sobre su ministerio terrenal. Segundo, esta historia ilustra la lealtad de Jesús hacia su Padre Celestial por encima de cualquier preocupación humana. El tema central de la historia se expresa en la declaración de que él debe estar en la casa de su padre. Aún teniendo 12 años, él ya vivía siguiendo la voluntad de su padre. Reflexiona en la enseñanza y apliquemos a nuestra vida. Esta semana, cuando ores, habla con Dios sobre tu deseo de vivir según su voluntad. Pídele que te muestre formas específicas de seguir su voluntad esta semana. ¿Qué verdad bíblica enseñamos a los escolares? Jesús creció y comenzó a cumplir el plan de Dios para él. La verdad bíblica que aprenderán los preescolares es: Jesús crecía y seguía el plan de Dios.
Jesús sabía que su relación con Dios era única, pero sus padres no entendían que Él estaba haciendo una distinción entre su Padre terrenal y su Padre celestial. María y José sabían que Jesús era el Hijo de Dios, pero no comprendían lo que sucedía en su mente ni lo que implicaría su misión. Aunque sabían que era un niño especial, lo estaban criando como cualquier otro junto con sus hermanos y hermanas. Dios planeó que Jesús creciera física, mental, social y espiritualmente. Jesús también creció en cada una de esas áreas para seguir el plan de Dios y morir en la cruz para rescatar a los seres humanos del pecado. Sabes, nosotros podemos seguir el plan de Dios confiando en Jesús como nuestro Salvador y Señor. El versículo semanal para los escolares lo encontraremos en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 40. El versículo de la unidad que estamos aprendiendo dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo, capítulo 1, versículo 21. El versículo semanal para los preescolares es el mismo, pero recuerda que esta es una paráfrasis y lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 2 versículo 40 y dice: Jesús crecía más fuerte y más sabio. El versículo de la unidad de los preescolares está en Mateo capítulo 2 versículo 1 y dice: Jesús nació en Belén. Jesús es plenamente Dios y plenamente humano. Y cuando era niño probablemente haya hecho muchas cosas como las que ellos hacen. Y a medida que Jesús crecía, comenzó a cumplir el plan de Dios para salvar a las personas del pecado. Desde el momento en que nació, Jesús cumplió el plan de Dios para su vida perfectamente. Los versículos de esta unidad nos recuerdan los primeros años de nuestro Salvador. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Y el siguiente es: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40. Invita a los niños y programa 1 minuto en tu cronómetro y ayúdales a construir una torre con bloques. Cuando pase el minuto, ayúdales a colocar su torre en orden desde la más alta hasta la más baja. Repite la actividad con diferentes instrucciones, como cambiando el tiempo que les das para construir, construyendo solamente unos bloques tomando unos bloques de cierto color, trabajando en parejas u otras cosas más. Coloca o numera las torres en orden desde la más alta hasta la más bajita, como lo hicimos al principio. Abre tu Biblia en Lucas 2:40 y lees el versículo en voz alta y comenta que Jesús crecía cada día más sabio y más fuerte. Él también se volvía más alto y podía hacer cosas nuevas, de la misma manera que nosotros nos volvemos más altos y podemos hacer cosas nuevas cuando somos más grandes. Así llegamos al final de esta unidad, de esta lección 5. Recuerda que la Biblia es el principio para construir el fundamento de fe en la vida de cada pequeño. Además, sigue compartiendo el Evangelio con los pequeños cada semana. Este compromiso es la manera en que Dios está estableciendo los cimientos de fe en la vida de nuestros pequeños. Recuerda que juntos seguimos expandiendo el reino, ayudamos a transformar el corazón e impactamos al mundo. Bendiciones.